Everybody. Buenos días a todos. I'm going to try that again. Good morning, everybody. Voy a intentar eso otra vez. Buenos días a todos. I wasn't going to do it, but it was like kind of just like halfway there. No lo iba a volver a hacer, pero sentí que medio contestaron al principio, entonces por eso lo It's quise like you volver a hacer. wanted to, but you were shy. Era como si querían, pero les daba pena, entonces por eso. Before we get into our sermon today, Entonces, antes de empezar nuestro sermón el día de hoy, I have one announcement for us. tengo un anuncio para nosotros. And over the past few months, Y en los últimos meses we have talked to you about the Instituto Bíblico Sparo. hemos estado hablando sobre El Instituto Bíblico Sparo. And so we are in the middle of a trial class right now. Entonces estamos en medio de una clase de prueba ahorita. I have several students here right now. Tenemos varios estudiantes que están aquí con nosotros el día de hoy. Corelli, Mr., Cindy, Margie. Cindy, Margie, Mr. Rubén. Yeah, I don't need to translate. And so, but the Instituto Bíblico Sparo is going to officially launch on June 9th. Pero el Instituto Bíblico Sparrow oficialmente va a salir ya el 9 de junio With our first course of la Introducción al Ministerio Cristiano. con nuestro primer curso que sería este. And so if you are interested in this, we are meeting on Sunday afternoons between 4 and 7 o'clock. Entonces, si están interesados en esto, nos estamos reuniendo los días domingos por la tarde, de This- 4 a 7. This is a 2-year seminary course Este es un seminario de 2 años that is preparing the students to be leaders, pastors, and missionaries for whatever God has called them to be. donde estamos preparando a los estudiantes para ser líderes, misioneros o lo que sea que el Señor les esté llamando a hacer. And so we are very excited about this. Entonces estamos muy emocionados por esto. This trial class we've been doing has been going really well. I've been very excited about it. Esta clase de prueba que hemos estado haciendo ha estado yendo bastante bien, he estado muy emocionado por ello. And so there's going to be classes that are taught by me, Entonces van a haber unas clases que yo las voy a enseñar. classes taught by Chris Lopez, Hay algunas clases que las va a enseñar Chris López. and then we have other pastors and professors coming from the United States and all over to come and teach and pour into the students. Y luego vamos a tener, ¿verdad?, otros pastores y otros maestros que van a venir desde los estados a poder compartir, ¿verdad?, e invertir tiempo en la vida de los estudiantes. So if you're interested, please let me know before June the 9th. Entonces, si están interesados, por favor, ¿verdad?, háganmelo saber antes del 9 de junio. Before we jump into our sermon, Entonces, antes de empezar ya con nuestro sermón, let us pray. oremos. Will you just pray? Ok. Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Señor, gracias, Señor, por la bendición que es poder estar aquí nuevamente, Señor. Oro, Padre, porque puedas abrir nuestros corazones, Señor, y puedas prepararnos, Señor, para lo que vamos a aprender el día de hoy. Y no solo aprenderlo, Señor, sino también llevarlo a la práctica, Señor. Oro, Padre, porque cada día podamos enamorarnos más de ti y que seas tú, Señor, hablando a través de nuestro pastor Chris Wicks. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. So we are in the middle of our series in 1 Peter called Living as Exiles. Entonces, estamos en la mitad de de nuestra serie, ¿verdad?, que hemos estado hablando en Primera de Pedro, que se llama Viviendo como exiliados. Last week, we started chapter 2 where Peter gave us one single command. La semana pasada empezamos el capítulo 2, donde Pedro nos dio un solo mandato: To grow up. madurar, ¿verdad?, crecer. Then he gave us 4 ways that we can accomplish this. Y luego nos dio 4 formas en las que podemos llevar esto a cabo: To consume the word, consumir la palabra de Dios, to establish our foundation, establecer nuestro fundamento, to embrace our identity which is in Christ, abrazar nuestra identidad que es en Cristo, and then excel at your purpose. y luego, ¿verdad?, llevar al siguiente nivel lo que es nuestro propósito. And your purpose is to spread the gospel. Y nuestro propósito, ¿verdad?, es hablar el evangelio, compartir el evangelio. And so we're continuing this week here in verse 11. Entonces vamos a continuar el día de hoy en el versículo 11. We'll have the verses up here, but open your Bibles to 1 Peter chapter 2, verse 11. If you need a Bible, there are some in the back. Tenemos los versículos aquí, ¿verdad? Pero si tienen su Biblia, ¿verdad?, ábranlo en Primera de Pedro 2. Vamos a empezar con el versículo 11. Si no tienen una Biblia, hay Biblias allá en la parte de atrás donde pueden tomarlas. And
in this section today, we're really going to be studying 2 verses. Entonces, en esta sección del día de hoy, literalmente solo vamos a estar estudiando 2 versículos. And Peter urges for 2 crucial changes of perspective that we must have. Entonces, a Pedro le urge, ¿verdad?, que cambiemos 2 perspectivas cruciales que deberíamos de tener. And we need to have these changes if we're going to thrive in this kind of world. Y necesitamos, ¿verdad?, este tipo de perspectivas o este tipo de cambios si queremos prosperar, ¿verdad?, en este mundo. And I'm going to give them to you as 2 resolutions that we need to make. Entonces les voy a hablar sobre 2 resoluciones que tenemos que hacer. So the first, we start in verse 11. Beloved, I urge you as sojourners, as exiles, to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Entonces vamos a empezar con el versículo 11 que dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Which leads us to our first resolution: I will die to my need for instant gratification. Que nos lleva a nuestra primera resolución, que nos dice: moriré a mi necesidad de gratificación instantánea. Our sinful desires wage war against our souls. Entonces nuestros deseos pecaminosos, hay una lucha, ¿verdad?, en nuestra alma. They kill our faith. Ellos matan nuestra fe. The Apostle John tells us the same thing in one of his letters. El apóstol Pablo nos dice lo mismo en una de sus cartas. Juan. El apóstol Juan nos dice lo mismo en una de sus cartas. In 1 John 2:15, En primera de Juan 2:15, he says, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him." entonces dice, ¿verdad?, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. If any of us love the world, John says, Entonces, si uno de nosotros ama el mundo, dice Juan, the love of the Father will not be in us. el amor del Padre no estará en nosotros. Now, neither John nor Peter believes the world is all bad. Ahora, ni Juan, ¿verdad?, ni Pedro creen que todo en el mundo está mal, That pleasures are bad. que los placeres son malos, That Christians have to be like monks Que- or prudes or people that have no fun at all. que los cristianos tienen que ser como monjes o como mojigatos o personas que no se divierten para nada. I know some Christians who believe that, Y sé que hay algunos cristianos que creen eso, but not Peter and John. pero no Pedro ni tampoco Juan. God loves the world, Dios ama al mundo and He created the world for our delight. y Él creó el mundo para que nos pudiéramos deleitar. And when we enjoy His creation, He is Y glorified. cuando nosotros disfrutamos de su creación, Él es glorificado. What Peter and John are warning us about Entonces, lo que Pedro y Juan nos están advirtiendo is a love for the world that replaces your love for God. es un amor por el mundo que reemplace el amor hacia Dios. John in this letter mentions 3 things in the world that are always competing with God to be our master. Entonces Juan en este versículo menciona 3 cosas que siempre están compitiendo para ver el mundo como nuestro amo. No en este versículo, pero en esta carta. En esta carta, Yeah. perdón. And they are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Entonces son el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. The lust of the flesh tells us, feel good now, whatever the cost. It doesn't matter, feel good now. Entonces el deseo de la carne nos dice, ¿verdad? Sintámonos bien ahora, no importa, no importa lo que tengamos que pasar, sintámonos bien en el momento. Gratification of your physical desires is the only way to be happy. Entonces la gratificación de sus deseos físicos es la única forma de ser felices. Whether that comes from food, Ya sea que eso venga de parte de la comida, from sex, por medio del sexo, from comforts, por medio de la comodidad, whatever it is, lo que sea. that is the lust of the flesh. Entonces ese es el deseo de la carne. The lust of the eyes
Ahora, el deseo de los ojos, For life to be good, para que la vida pueda ser buena, I must have this thing. necesito tener esto. The car, Tal vez un carro, the new house, esa nueva casa, the best clothes, la mejor ropa the newest iPhone. o el iPhone, el más nuevo. This causes us to look out in envy at what others have and what we don't. Entonces esto nos causa a nosotros a ver a los demás y ver lo que los demás tienen y envidiar lo que los demás tienen y nosotros no tenemos. The pride of life Ahora, el orgullo de la vida tells us to have worth, you have to be superior, you have to be better. nos dice que para poder tener valor tenemos que ser mejores, tenemos que ser mejores, You have to be the best at this thing. tenemos que ser mejores en esa área. You must accomplish this, this, and this. Necesitamos cumplir esto, esto y esto. These three things drive a wedge inside of us. They make us go at war with our soul. Entonces estas tres cosas crean una guerra dentro de nosotros, hacen que empiece una guerra en nuestras almas. They literally murder your relationship with God. Ellos literalmente asesinan su relación con Dios. John says, if any man loves the world, Juan dice, si algún hombre ama el mundo, the love of the Father is not in him. el amor del Padre no está en él. And here's the problem. Y este es el problema. We are raised in a world that tells us that one of these three things is the path to a good life. Y eso es lo que pasa, que hemos crecido en un mundo donde nos dicen que una de estas tres cosas es la guía o el camino para una vida feliz. And so you gravitate toward at least one of them. Entonces nosotros nos ponemos el objetivo, ¿verdad? O empezamos a hacer alguna de estas tres cosas. Which one of them probably depends on your personality. Que, o sea, la que sea, ¿verdad? Que sea como lo que nos impulse, muchas veces va a depender de nuestra personalidad. Because some of you are all about feeling good right now. Porque mucho, ¿verdad? Es como me quiero sentir bien en el momento. The instant gratification is right there, and it is calling to you to do whatever feels good in the moment. Porque la gratificación instantánea, ¿verdad? Lo que lo llama es a hacer lo que se siente bien en el momento, a sentirme bien en el momento. Relax, have fun, enjoy yourself. Dice, relájense, ¿verdad? Diviértanse. Engage the pleasures of food, sex, drink, leisure. Disfruten, ¿verdad? Del placer, del ocio, de la comida, del sexo. Whatever, whenever you want and you can. Lo que sea que puedan hacer y quieran. That's what John means by lust of the flesh. Entonces a eso es lo que se refiere Juan cuando habla de los deseos de la carne. Others of you are less driven by the impulses of the moment. Pero hay algunas otras personas, ¿verdad?, que están menos impulsadas por el placer del momento. You could say no to your impulses, Entonces pueden decir no a sus impulsos, but you are driven by something that you want to obtain for your future. pero los impulsa, ¿verdad?, algo que quieren obtener para el futuro. The college degree, Tal vez el título universitario, the job, un trabajo, the income, tal vez los ingresos, the victory in sports. la victoria, ¿verdad?, ya sea en el deporte. You'll study hard now, or you'll train hard now, or you'll save your money. Entonces estudian, ¿verdad?, bastante ahorita, o guardan, o sea, ahorran su dinero ahorita So that you can have these good things later. para que puedan tener todas estas cosas buenas en un futuro. That's who John is talking about when he says the lust of the eyes and the pride of life. Entonces a esas personas se refiere Juan cuando habla de las personas que desean el deseo de los ojos y también el orgullo de la vida. To all three groups, Entonces los tres grupos de personas, Peter says to lift your eyes away from the world altogether. To lift your eyes away from the world altogether. entonces que pongan, ¿verdad?, su mirada lejos, o sea, lejos del mundo. Verse 11, he says, you are strangers and exiles. Entonces nos dice, ¿verdad?, que somos extraños y exiliados. Interestingly, Peter expands our understanding of instant gratification
Entonces Pedro expande nuestro conocimiento de la gratificación instantánea, from just impulses of the moment, que no es verdad de impulsos por el momento, no solo, no solo por impulsos del momento, but also being driven by anything on earth in our quest for happiness. pero también impulsado, ¿verdad?, por todo lo que hay en la... Siendo impulsado por todo en la tierra por nuestro deseo de felicidad. In the 1970s at Stanford University, En 1970, en la Universidad de Stanford, they did a trial. hicieron una prueba And they had 32 children that participated in this trial. y tenían 32 niños que participaron, ¿verdad?, en esta prueba. They were between the ages of 3 and 5. Y estaban entre las edades de 3 a 5 años. The children were led into a room, Los niños, ¿verdad?, los llevaban a un cuarto. empty room, empty of all distractions. Era un cuarto vacío, ¿verdad? No había nada de distracciones. And there was a treat of their choice there on the table. Entonces había una golosina, ¿verdad?, que ellos habían elegido en la mesa. It was either 2 cookies or 5 pretzel sticks. Entonces era ya sea 2 galletas o eran 2 palitos de pretzel, 5 palitos de pretzels, perdón. And they were placed on the table. Y los ponían en la mesa. The researchers then told the children Entonces luego, ¿verdad?, los investigadores le decían, ¿verdad?, a los niños that they could eat the treat, que se podían comer la golosina que habían elegido, but if they waited 15 minutes longer pero si esperaban 15 minutos antes de comérsela, without eating them, sin comérsela, they would reward them with another treat. los iban a recompensar con otra golosina. Then the scientists left the room Entonces luego, ¿verdad?, los científicos dejaban, o sea, se iban del cuarto and watched through a camera. y miraban por medio de una cámara. And they said the children developed all kinds of coping strategies. Entonces ellos, o sea, ellos desarrollaron diferentes formas de cómo afrontar, ¿verdad?, eso. Some of them covered their eyes with their hands. Algunos se tapaban los ojos, ¿verdad? Some got up and walked around the room. Algunos se levantaban y caminaban alrededor de la habitación. Some refused to even look at the treat. Algunos ni siquiera miraban la golosina. They even said one kid even started licking the table right next to where the treat was. Entonces dicen de que uno de los niños lo que empezó a hacer es lamer, ¿verdad?, la mesa que estaba a la parte de donde estaba la golosina. And then researchers tracked these children for the next 3 decades. Y los científicos, ¿verdad?, siguieron con la investigación en las próximas 3 décadas. Some children ate the treats immediately, Algunos de los niños sí se comieron, ¿verdad?, la golosina inmediatamente. and some children were able to wait the 15 minutes. Y hubieron otros que sí pudieron esperar esos 15 minutos. And they found that the children who were able to wait longer Y encontraron que los niños que pudieron esperar más tended to have better life outcomes. tuvieron un mejor resultado de vida. They had better test scores. Tenían mejores calificaciones en los exámenes. They did better in their education. Les fue mejor en cuanto a la educación. They had better physical health. Tenían, o sea, eran mejor cuidados como físicamente, su salud. Their marriages were better, Sus matrimonios eran mejor. and a lot of other things. Y muchas otras cosas. And so they learned from this that it is best to delay gratification. Entonces aprendieron de esto que es mejor esperar, ¿verdad?, por la gratificación. We see this in athletes who push themselves when others are relaxing. Entonces vemos esto, ¿verdad?, en los atletas, que ellos se empujan a hacer las cosas cuando otras personas están relajadas. The student who studies and does their homework when everyone else is out partying. O por ejemplo el estudiante, ¿verdad?, que está estudiando en casa cuando los demás están en fiestas o divirtiéndose. Learning to say no to instant gratification is key. Entonces aprender a decir que no a la gratificación instantánea es la clave. So what Peter is telling you is to expand your definition of instant gratification. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es que expandan el significado de lo que es la gratificación instantánea. Don't just say no to comforts and pleasures now No solo díganle que no a la comodidad o a los placeres ahorita to get some earthly reward later in life, para poder obtener, ¿verdad?, recompensas en la tierra después en la vida,
Learn to say no to be driven by anything on earth and find your reward in God. Sino que digan que no para no satisfacernos, ¿verdad?, en los placeres de la vida, sino encontrar nuestra recompensa en Dios. As strangers and exiles, Como extranjeros, ¿verdad? Perdón, como extraños y como exiliados, make your treasure in heaven where God is. hagan su tesoro en el cielo donde está Dios. Look for your affirmation from Him. Busquen su afirmación o busquen ser aprobados por Él. God is your home. Dios es su hogar. Up there is where you seek your reward. Allá arriba es donde nosotros encontramos nuestra recompensa. I don't think many of us realize how dangerous these three things are. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta qué tan peligrosas estas tres cosas son. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. Because our world is proudly driven by these things. Porque nuestro mundo es impulsado por estas cosas. At any point we are driven by one of them, Y en algún punto, cuando seamos impulsados por cada una de estas cosas, they are killing our faith. están matando nuestra fe. So let me say it plainly. Entonces déjenme decirlo así. If you are driven by the desires of the flesh, Si son impulsados por los deseos de la carne, meaning wanting pleasure or just to feel good, ¿qué significa, verdad? Querer placer o solo querer sentirse bien, or the lust of the eyes, o tal vez el deseo de los ojos, which is something you want to obtain, que es algo que quieren obtener, or the pride of life, o el orgullo de la vida, which is the desire to make a name for yourself, que es el deseo, ¿verdad?, de tener un nombre, your relationship with God is being eaten away and your soul is being destroyed. tu relación con el Señor se está carcomiendo lentamente y tu relación está Being destroyed. siendo destruida. At every point, you are either driven by God Entonces, en cualquier punto, ya sea los está impulsando el Señor or by one of these three things. o una de estas tres cosas. I love how J.C. Ryle says it. Y amo cómo lo dice J.C. Ryle. Being ruled by the desires of your body will murder your soul. Ser gobernado por los deseos de tu cuerpo asesinará tu alma. Only by constantly fighting these things, Entonces, si nosotros estamos constantemente luchando estas cosas, dying to these things, muriendo hasta estas cosas, will you live. vamos a vivir. But how can you do that? Pero ¿cómo podemos hacer eso? In the power of the gospel. En el poder del Evangelio. That is the only way we can do it. Pero esa es la única forma en la que podemos hacerlo. Because we can't do it ourselves. Porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Jesus Christ and His Holy Spirit gives us the power to do it. Jesucristo y el Espíritu Santo nos dan el poder para hacerlo. Many people think that coming to Christ is mixing a little bit of religion and morality into their life. Muchas personas piensan, ¿verdad?, que venir a Cristo es mezclar un poco de religión y moralidad en sus vidas. But coming to Christ means dying to the old ways of living. Pero venir a Cristo significa morir a la antigua manera de vivir. Dying to looking for physical gratification. Morir a poder obtener la gratificación física. Dying to material things. Morir a poder obtener bienes. Dying to worldly acclaim. Morir, ¿verdad?, o poder obtener el honor humano o del mundo. Dying to those things as your source of happiness. Morir a cada una de esas cosas como la razón de su felicidad. And finding all that in God as your new home. Y luchar contra todo eso, ¿verdad? Y encontrar al Señor como su hogar. Finding heaven as your new country. Encontrar el cielo como su nuevo país. This is why we fast and this is why we give. Y es por eso que nosotros ayunamos y es por eso que nosotros damos. Through occasionally depriving ourselves of food, Porque, ¿verdad?, ocasionalmente cuando ayunamos, ¿verdad?, nos privamos de la comida. we are breaking the hold of instant gratification in ourselves. Entonces ahí estamos rompiendo, ¿verdad?, el ser gratificados instantáneamente. We all know what it feels to be hungry. Porque todos sabemos lo que se siente cuando tenemos hambre. And so when we go and we eat and we're full, Entonces cuando vamos, ¿verdad?, y comemos y estamos llenos,
we are being gratified instantly. Estamos siendo gratificados, o sea, instantáneamente. By fasting, we are learning to fight against that. Y por medio del ayuno, ¿verdad? Aprendemos a luchar contra eso. Through generously giving, Al nosotros dar de una manera generosa, we are trying to break the hold of material things in our lives. entonces estamos rompiendo, ¿verdad? Eso de querer las cosas materiales en nuestra vida. Through doing those things, Al hacer eso, by the power of the Holy Spirit, Por el- not by our own power, por el poder del Espíritu Santo, no por nuestro propio poder, we train our hearts entrenamos nuestros corazones to give more. We train our hearts to give God more weight, more space in our hearts. Entrenamos nuestros corazones para darle a Dios más espacio, más peso en nuestros corazones. And we give less space to our impulses and our earthly dreams. Y le damos menos espacio a nuestros impulsos y a nuestros deseos mundanos. In our old ways, our heart is full of our earthly desires and our earthly dreams. Entonces nuestro corazón está lleno de nuestros sueños, de nuestros sueños del cielo, o sea, perdón, mi mente está un poco loca, lo siento, me disculpo, pero entrenamos nuestros corazones para querer tener como más el deseo de las cosas de arriba, para los sueños de arriba. Our new life in Christ, we give God more of that space that they took up. Entonces nuestra nueva vida en Cristo, ¿verdad? Le damos más el espacio a Él que a las cosas del mundo. Freedom and joy in the Christian life La libertad, ¿verdad?, que es la que disfrutamos en nuestra vida cristiana, is found only by surrendering everything of ourselves la encontramos solo cuando rendimos todo nuestro ser completely with abandon to Jesus. completamente y con abandono delante de Jesucristo. The second resolution Peter gives us is I will replace the question of what impact does this situation have on me with how can I glorify God and amplify the gospel. Entonces la siguiente resolución, ¿verdad?, que la que nos habla Pedro es: sustituiré la pregunta ¿qué impacto tiene esta situación en mí? Por ¿cómo puedo glorificar a Dios y amplificar el evangelio? Verse 12 says, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of salvation. Entonces nos dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Next week, Peter is going to be walking us through 3 difficult relationships that believers in his day had. Entonces, la siguiente semana, ¿verdad?, vamos a estar hablando sobre 3 relaciones difíciles, ¿verdad?, que él encontró en su vida. That creyentes en el tiempo de Pedro encontró. We will get into the particulars of that next week. Entonces vamos a entrar, ¿verdad?, en las particularidades de cada una de esas cosas ya la siguiente semana. But I want to give you the big idea of that today. Pero hoy quiero darles como la idea grande sobre eso el día de hoy. Peter says in verse 12, Entonces Pedro nos dice en el versículo 12, we need to change our perspective on what the point and purpose of our lives are. entonces dice, necesitamos cambiar la perspectiva del punto y del propósito de nuestras vidas. We're here, he says, Estamos aquí, nos dice, to glorify God and to amplify the gospel. para glorificar a Dios y amplificar el evangelio. For someone who is a resident of this world, Para alguien que es residente de este mundo, what matters for them is that they get recognition, lo que les importa a ellos es recibir reconocimiento, that they get justice and they get a reward. que obtengan justicia, que obtengan una recompensa. For someone who is a citizen of heaven, Para alguien que es ciudadano del cielo, what matters is how their situation prepares us and others for that home. lo que importa es cómo esa situación nos prepara a nosotros y a los demás para ese hogar. Let me give you an illustration that I think will help us understand this a little better. Entonces déjenme darles una ilustración que creo que nos va a ayudar a entender esto de una mejor manera. Imagine
your life is a movie. Entonces imagínense que su vida es una película. If your life was a movie, Si fuera así, si su vida fuera una película, who would be the main character? ¿quién sería el personaje principal? In every movie, of course, there's major characters and minor characters. En toda película, ¿verdad? Claro, hay personajes principales y personajes secundarios. What happens to the minor characters is not so important to the story. Entonces lo que le pasa a los personajes secundarios, ¿verdad? No es tan importante que lo que le pasa al personaje principal. What is important is what happens to the main character. Lo que es importante es lo que le pasa al personaje principal. This week, a new Planet of the Apes movie is coming out. Entonces, en esta semana, ¿verdad? El nuevo planeta de los simios va a salir. We're very excited about it. Estamos muy emocionados por ello. My family, we've recently watched all the old ones, all the newer old ones. Con nuestra familia, ¿verdad? Recientemente miramos las viejas, ¿verdad? Las nuevas viejas. And in those movies, there's a main character named Caesar. Y en esa película, ¿verdad? Hay un personaje principal que se llama César. He is the ape who would become the leader of the new ape world. Entonces él es el simio que se va a convertir en el líder del nuevo mundo de los simios. What happens to him is what is important. Entonces lo que le pasa a él es lo importante. All the other characters, Koba, Winter, they're minor characters. It doesn't matter. Entonces todos los otros personajes, ¿verdad? Koba o Winter, por ejemplo, no importa lo que les pasa a ellos. They die, it's sad, doesn't really matter. Ellos se mueren y es triste, pero realmente no importa. Because all three movies are about Caesar. Porque las tres películas son sobre César. Now, this new movie is set 300 years after Caesar. Entonces esta nueva película es 300 años antes de César. Después de César, perdón. So we aren't sure who the main character will be yet. Entonces no estamos seguros quién va a ser el personaje principal. But if your life is a movie, Pero si su vida fuera una película, who would be the main character? ¿quién sería el personaje principal? I think all of us would say, well, me, duh, it's about my life. Creo que todos diríamos yo, ¿verdad? O sea, se trata de mi vida. And for most of us, that's true. Y para algunos de nosotros es verdad. It's even a meme now, calling someone the main character. Entonces es algo como... Meme. es como un meme ahora también decirle a alguien que es el personaje principal. If you go to the asilo, Hermano Marcos is the main character. Si ustedes van al asilo, el hermano Marcos es el personaje principal de ese lugar. And if you are the main character in your movie, Y si ustedes son el personaje principal de la película, that means you'll evaluate everything that happens in your life by how it affects you. entonces eso significa que van a evaluar todo lo que pasa en su vida en cómo les afecta a ustedes. How did that thing help me? ¿Cómo eso me ayudó a mí? Did it help make my life easier or harder? ¿Me hizo que mi vida fuera más fácil o más difícil? Did I get what I deserved? ¿Recibí lo que merecía? But if Jesus is the main character of your movie, Pero si Jesús es el personaje principal de su película, then in everything that happens, you will ask, how can this contribute to his story? entonces todo lo que pase ustedes van a pensar cómo esto puede contribuir a su historia. The point is not how things better benefit you or me. La cosa es de que lo importante no es cómo las cosas nos beneficien a mí o a ustedes, But how they can help you tell his story. pero de cómo les puede ayudar a ustedes a contar su historia, In rich or poor, ya sea en pobreza o en riqueza, in good health or in pain, ya sea en dolor o en salud. the question is, how can I use this to glorify God and amplify the gospel? La pregunta es cómo puedo utilizar esto para glorificar a Dios y amplificar su evangelio. When something bad happens, Cuando algo malo sucede, you may say, well, this wasn't good for me, podemos decir, bueno, esto no fue tan bueno para mí, but how can this point people to the gospel? pero ¿cómo esto puede apuntar al evangelio? You say, well, why would anyone want to switch themselves out as the main character? Bueno, pero nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué alguien quería cambiar, ¿verdad? Con el personaje principal, cambiarse con el personaje principal?
Why would anyone want Jesus to be the main character of their movie and not themselves? ¿Por qué alguien querría que Jesús fuera el personaje principal de su película y no nosotros mismos? Here's why. Y esa es la razón. One day the curtain of your life will close. Un día la cortina, ¿verdad?, de su vida se va a cerrar. The final credits will roll Los créditos finales, ¿verdad?, van a pasar in the movie of your life. en la película de su vida. And if the story was about you, Y si la película se trataba solo de ustedes, it's over. eso es todo. That's it. There's no sequels. No hay secuelas, There's no more. no hay más. But if your story was bound up and surrendered in his story, Pero si la historia giraba alrededor en exaltar su historia, then even after you leave this earth, entonces aún y cuando ustedes se vayan de este mundo, you'll get to participate and rejoice in a story that goes on forever and ever and ends in victory. entonces van a poder participar de una historia que nunca termina, pasa y termina en victoria. As strangers and exiles, Peter says, Como extraños y exiliados, Pedro nos dice, view your life through the lens of God's story. miren su vida a través del lente de la historia de Cristo. In all things, En todo lo que hagan, ask, how can I use this to glorify God? ¿cómo puedo utilizar esto para glorificar a Dios? How can I use this to point people to the gospel? ¿Cómo puedo utilizar esto para apuntar a las personas al Evangelio? Let's look at verse 12 again. Entonces miremos nuevamente el versículo 12. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Entonces nos dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. When they speak against you as evildoers, Entonces cuando los acusen de hacer mal, Peter expects them to speak against you badly, Pedro espera, ¿verdad?, que hablen mal de ustedes, to mistreat you que los maltraten as evildoers, como personas que hacen el mal, because this was literally true for Christians in Peter's day. porque esto era la verdad, o sea, eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Pedro. The early Roman world did not understand Christians, Los romanos, ¿verdad?, no entendían a los cristianos and they felt threatened by them. y se sentían amenazados por ellos. And so they made up lies about them. Entonces inventaban mentiras sobre ellos. They thought they were superstitious because they believed in miracles. Pensaban que eran supersticiosos porque ellos creían en milagros. They called them atheists because they denied the Roman gods. También los creían que eran ateos porque ellos negaban a los dioses romanos. They called them incestuous because they were marrying their brothers and sisters. También pensaban, ¿verdad?, que ellos practicaban el incesto porque ellos se casaban con sus hermanos y con sus hermanas, Which were other Christians. que eran otros cristianos. And they thought they were cannibals because they were eating the flesh and drinking the blood of Christ. Y pensaban que eran caníbales, ¿verdad?, porque se comían la carne y la sangre, ¿verdad?, de Cristo. Christians were the preferred people to blame society's problems on. Entonces los cristianos eran las personas preferidas a las que ellos culpaban, ¿verdad?, por los problemas de la sociedad. When Rome burned down, Cuando Roma se quemó, they blamed it on Christians. lo culparon en los cristianos. When other tribes attacked Rome, Cuando otra tribu intentó atacar a Roma, they blamed it on Christians. lo culparon en los cristianos. Peter says you should expect this. Entonces Pedro nos dice, deben de esperar esto. This is what they did to Jesus, Esto es lo que le hicieron a Jesús and he showed you how to respond. y él les mostró cómo responder. Look at what Peter says later on in this chapter. Entonces miremos lo que Pedro dice luego en este capítulo. And in verse 21, for to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Verse 23, when he was reviled,
he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. Versículo 23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. In verse 24, he himself bore our sins in his body on the tree, that he might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Versículo 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. What did Christ do when he experienced opposition? Entonces, ¿qué es lo que Cristo hizo cuando se enfrentó a la oposición? First, he was patient. Primero fue paciente. You need to get rid of this idea that if you live right, nothing bad will ever happen to you. Necesitamos deshacernos de esta idea que si vivimos de la manera correcta, nada malo nos va a pasar. That no one will ever tell lies against you. Que nadie va a decir mentiras sobre ustedes. That justice always comes quickly. Que la justicia siempre va a venir inmediatamente. That good guys always win. Que los buenos hombres siempre ganan. It didn't happen that way for Jesus. No pasó en ese momento para Jesús. And if you think living rightly ensures that you will avoid suffering, y si ustedes creen que vivir de una manera correcta van a hacer que eviten el sufrimiento, I'm not sure what Savior you're following. no estoy segura de qué Salvador es el que están siguiendo. Because Jesus suffered unjustly, porque Jesús sufrió de una manera injusta and left that example that we would follow in his footsteps. y nos dio ese ejemplo que eran esos pasos que íbamos a seguir de él. Number 2, Jesus committed himself to him who judges justly. Número 2, Jesús se encomendó a aquel que juzga con justicia. In other words, he waited for vindication, for justice from the Heavenly Father. En otras palabras, él esperaba por vindicación de parte de su Padre Celestial. He waited for reward in his heavenly country. Él esperaba por recompensa en su país celestial. If he never got justice or rewards here, si él no obtenía, ¿verdad? Si él no obtenía recompensa aquí en la tierra or vindication, o vindicación, that was okay. Estaba bien. He was a stranger and an exile. Él era un extraño aquí, era un exiliado. And his real home was his heavenly country, and so he waited for that. Y su verdadero hogar era su país celestial, y él esperaba eso. Number 3, Jesus kept doing good even when being slandered. Número 3, Jesús siguió haciendo el bien incluso cuando era calumniado. Even when they said horrible things about him, aun cuando decían cosas horribles sobre él, he kept doing miracles. él continuaba haciendo milagros. He kept forgiving people. Él continuaba perdonando a las personas. Even when they were nailing him to a cross, aun cuando lo estaban clavando a una cruz, they said, God, forgive them. Él dijo, Dios, perdónalos. They don't know what they're doing. No saben lo que hacen. He took the long view of vindication. Entonces él miraba, ¿verdad?, lo lejos, él tenía la visión lejos de lo que era la vindicación. Letting his good works speak for themselves. Dejando que sus buenas obras hablaran por sí mismas. Peter says that is what we must do also. Y Pedro nos dice que eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Keep doing good. Continúen haciendo el bien. And let those good works vindicate you. Y dejen que esas buenas obras los vindiquen. Verse 12, he says, by your what? En el versículo 12 nos dice by your silence, by your social media posts? Nos dice por su silencio, por sus posts o sus publicaciones de las redes sociales. No, by your good works. Nos dice por sus buenas obras. And then number 4. Y luego la número 4. Jesus' patient suffering under injustice was the means by which he saved us. El sufrimiento paciente de Jesús bajo la injusticia fue el medio por el cual él nos salvó. Peter quotes Isaiah when he says, by his wounds he will heal us.
Pedro cita a Isaías cuando nos dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. By his wounds. Por sus heridas. Jesus' wounds were not some mysterious byproduct of our salvation. Las heridas de Jesús no fueron algo misterioso producto de nuestra salvación. They were the very means by which he purchased our salvation. Fue la razón por la que Él compró nuestra salvación. And in some mysterious way, Peter says, Y en algunas formas misteriosas nos dice Pedro, just as Jesus purchased salvation for the world through his wounds, así como Jesús compró, ¿verdad?, la salvación de su pueblo por sus heridas, so will he extend that salvation through our wounds. así va a extender, ¿verdad?, esa salvación por medio de nuestras heridas también. Paul says the same thing in the book of Corinthians. Y Pablo nos dice lo mismo en el libro de Corintios. He says, I am filling up in my body Nos dice, ¿verdad?, estoy llenando en mi cuerpo what is lacking lo que me hace falta in the wounds of Christ. en las heridas de Cristo. What an amazing phrase. Qué frase más asombrosa. What my body is lacking, Lo que filling up my body what is lacking in the wounds of Christ. Llenando mi vida, ¿verdad?, con lo que hace, llenando mi vida con lo que hace falta, mi cuerpo, perdón, con lo que hace falta por medio de la herida de Jesucristo. What could be lacking? Entonces, ¿qué nos podría estar haciendo falta? Didn't Jesus say it is finished? Jesús no dijo, consumado es. It is finished. How could anything be lacking? Entonces Jesús dijo, ¿verdad?, consumado es. ¿Qué podría estar faltando? Well, of course, the work of salvation is finished. Claro, la obra de la salvación sí ha sido consumada. But what is not finished is people hearing about the offer of salvation. Pero lo que no se ha terminado aún es que las personas escuchen de lo que es la salvación. About people hearing the gospel. Que las personas escuchen el evangelio. And salvation is not complete until people hear the message and they respond. Y la salvación no está completa hasta que las personas escuchen el mensaje y respondan a él. Martin Luther said, Martín Lutero dijo, it wouldn't matter if Jesus died 1,000 times no importaría si Jesús muere 1,000,000 de veces o miles de veces if no one ever heard about it. si nadie lo escucha. People have to hear the message and believe in it in order to be saved. Las personas tienen que escuchar el mensaje y creer en él para poder ser salvos. And it is by our wounds, Peter and Paul says, and how we respond to those words that people will best hear and believe. Y es por nuestras heridas, Pedro y Pablo nos dice, es que ellos van a escuchar y responder a ello. When they attack us, when they slander us, when they lie about us, Cuando ellos nos atacan, cuando mienten hacia nosotros, how do we respond? ¿cómo respondemos? How we respond with our wounds is how people hear the gospel. ¿Cómo respondemos con nuestras heridas? Es como las personas escuchan del evangelio. As we endure with hope, Mientras nosotros esperamos, ¿verdad?, en esperanza, as we forgive those who treat us wrongly, mientras perdonamos a aquellos que nos han hecho mal, as we love those who don't love us and don't treat us right, mientras amamos a aquellos que no nos aman o que no nos han tratado de la mejor manera, the world sees the truth about the gospel and they learn about Jesus. entonces el mundo puede ver la verdad del evangelio y aprenden sobre Jesucristo. By our patient endurance under unjust wounds, Por medio de nuestra paciencia, ¿verdad?, mientras estamos pasando por esas diferentes heridas, we follow in Jesus' steps estamos siguiendo los pasos de Cristo and complete what is lacking in Jesus' suffering. y estamos completando lo que hace falta del sacrificio de Jesucristo. The word that Peter uses for example in verse 21 is very interesting. El ejemplo que Pedro utiliza como ejemplo, el ejemplo que Pedro utiliza, la palabra que Pedro utiliza como ejemplo in verse en el 21 versículo 21 is very interesting. es muy interesante. It is hupogramos. Gramos means to write. Gramo significa escribir Hupo means under. y hupo significa debajo de. And so hupogramos means to trace or to copy.
Entonces, cupogramo significa trazar o copiar. Something written under that you copy. Algo escrito en algo que ustedes copian. In Peter's day, En los tiempos de Pedro, Greek parents would teach their children to write los padres griegos les enseñaban a sus hijos a escribir, by writing words down on a piece of paper escribiendo las palabras en un pedazo de papel and then putting a thin sheet of papyrus y luego ponían una hoja delgadita de papiro on top of it encima de ella so that they could see through it para que pudieran ver, ¿verdad? and A través trace de and ella copy. y pudieran trazarla y copiarla. That is how they learned to write correctly. Entonces esa era la forma en la que aprendían a escribir correctamente. That's what we are doing with our suffering. Y eso es lo que hacemos con nuestro sufrimiento. We lay down Christ's example in our hearts Ponemos, ¿verdad?, el ejemplo de Cristo en nuestras vidas and we trace his responses with our responses. y trazamos o copiamos sus respuestas con nuestras respuestas. And we learn to respond in a Christ-like way from him. Y aprendemos a responder de una manera como Cristo lo haría y lo aprendemos de Él. So let me ask you to consider this. Entonces, déjenme preguntarles para que consideren esto. Where might God be calling you to respond this way? ¿A dónde Dios les está llamando a responder de esta manera? Like Christ, Como Cristo, to some wounds that you are enduring right now. para algunas heridas que estén enfrentando ahorita. Maybe it's a friend who has wronged you Tal vez es un amigo que les ha lastimado, that you need to reach out to for forgiveness. que tal vez tienen que acercarse a esa persona para pedir perdón. Someone who has treated you unjustly Alguien que los ha tratado injustamente, that you need to reach out to in love and forgiveness like Christ reached out to you. que necesitan hablarle verdad en amor y en perdón, así como Cristo se ha acercado a nosotros de esa misma manera. Where do you have a broken relationship? Tal vez hay alguna relación rota, Is there someone you're supposed to respond to with goodness, que es alguien a quien ustedes tienen que responderle verdad con bondad, like Christ did, así como Cristo lo hizo, to put on display the gospel? para que puedan expandir o ejemplificar lo que es el Evangelio? Is there somewhere you need to put away your desires for vengeance and vindication? Es algún lugar donde tienen que poner a un lado su deseo de venganza y de vindicación And just love that person like Christ loved you. y solo amar a esa persona de la misma manera que Cristo los amó. Bearing patiently their wounds toward you Entonces, ¿verdad? Esperar paciente en esas heridas and praying, Father, forgive them, they know not what they do. y orar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. You see, because right now God is trying to tell a story through you. Porque ustedes ven, o sea, ahorita Jesucristo está tratando de contar una historia a través de cada uno de ustedes. It's not a story about you. Y no es una historia que se trata acerca de It's a ustedes. story more important than you. Es una historia que es mucho más importante que ustedes. Because your story can't save anybody, Porque su historia no puede salvar a nadie, but Jesus' can. pero la de Jesús sí puede. What greater honor could we have than our story contribute to his? Y qué mayor honor podemos tener de que nuestra historia le contribuye a la de Él. So as strangers and exiles, Entonces, como extraños y exiliados, Peter says we set our sights on different goals. Pedro nos dice, ¿verdad?, que nos enfoquemos nuestra vista en diferentes objetivos. We want different things out of life. Queremos cosas diferentes de la vida. We define success in different ways. Nosotros definimos el éxito de manera diferente. What is your ultimate goal in life? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo final en la vida? This is the story of a young man from Germany in the 1700s. Esta es la historia de un hombre alemán, de un hombre joven alemán en el siglo XVII. Yeah, siglo XVIII. 1700s. What okay. is- 1700s. Yeah, 1700. His name was Count Nicholas von Zyfendorf.
Yeah. And I know I've shared his story before, but I think it was a couple years ago when we were over there. Sé que he compartido su historia, ¿verdad? Anteriormente. But Nicholas was a count from a wealthy family, and he had lots of money. Pero Nicolás, ¿verdad? Venía de una familia bastante rica. He had lots of money, lots of resources. He had every pleasure of life in front of him. Él tenía bastante dinero, bastantes recursos, tenía todos los placeres de la vida enfrente de él. And then one day, Y luego un día, a little bit after he turned 20 years old, después de que él cumplió 20 años, he visited an art museum and saw a painting. él visitó un museo de arte y vio una pintura. It was called in Latin Esse Homo, which means behold the man. Uh-huh. Bueno, se llamaba, ¿verdad? Ese humano. Behold the man. Ok, el que sostiene al hombre. The painting depicts Jesus just moments before the crucifixion. The painting shows Jesus moments before the crucifixion. Entonces esa pintura, ¿verdad? Muestra a Jesús momentos antes de la crucifixión, Beaten up, cuando lo estaban latigando, bloodied, cuando estaba sangrando, wearing a crown of thorns. cuando estaba utilizando, ¿verdad? La corona de espinos. And below this painting of Jesus, the painter wrote these words. Y debajo de esta pintura, ¿verdad? De Jesús, el artista escribió estas palabras. All this I have done for you. Todo esto lo he hecho por cada uno de ustedes. What have you done for me? ¿Qué han hecho ustedes por mí? This day changed Nicholas's life forever. Entonces este día cambió la vida de Nicolás para siempre. He began to use his money, his resources to send out hundreds of people from Germany. Entonces él empezó a utilizar sus recursos, su dinero para enviar a muchas personas de Alemania to carry the gospel all around the world. para que puedan llevar el evangelio alrededor del mundo. Hundreds of young people. O sea, muchísimas personas jóvenes. Cientos de personas jóvenes. Eventualmente, he gave away the majority of his fortune. entonces él dio, ¿verdad?, la mayoría de su fortuna. And then one night in 1727, Y luego una noche, ¿verdad? in En 1727, a small group of people prayed through the night un pequeño grupo de personas, ¿verdad?, oró durante la noche that God would start a movement through them that nobody could stop. que Dios empezara un movimiento dentro de ellos que nadie pudiera detener. And they literally never stopped. Y literalmente nunca pararon. Literally. Literalmente. Morning came, Vino la mañana and they began to pray in shifts around the clock. y empezaron a orar por turnos. And that night birthed what became known, Y esa noche started what became known empezó lo que conocemos as the 100-year prayer meeting. como la reunión de la oración de 100 años. And around the clock, a prayer chain continued for more than 100 years. Y mientras transcurría, ¿verdad?, el reloj, la oración continuaba. People prayed for more than 100 years. Y las personas oraron por más de 100 años. From that prayer movement, Por ese movimiento de oración, God raised up thousands of young missionaries to plant churches. Dios levantó a cientos de personas jóvenes para que pudieran plantar iglesias And establish gospel communities around the world. y establecer la comunidad del evangelio alrededor del mundo. And as a young man, Y como hombres jóvenes, Nicholas wrote these words that defined the movement. y como un hombre joven, Nicolás escribió estas palabras que definió este movimiento. Words that feel like they could have come out of 1 Peter themselves. Palabras que pareciera que pudieran haber salido de Primera de Pedro. He said, I have but one passion. It is he and it is he alone. The world is a field and the field is the world, and henceforth that country shall be my home.
where I can be most used in winning souls for Christ, I desire only to preach the gospel, die, and be forgotten. Entonces dice lo siguiente: solo tengo una pasión, es Él, es solo Él. El mundo es el campo y el campo es el mundo. Y en adelante ese país será mi hogar, donde pueda ser más utilizado para ganar almas para Cristo. Solo deseo predicar el Evangelio, morir y ser olvidado. As a stranger, as an exile, Entonces, como un extraño, como un exiliado, preach the gospel, die, and be forgotten. prediquemos el Evangelio, muramos y ser olvidado. Are you ready for this to be the motto of your life? ¿Están listos para que esto sea el lema de sus vidas? Are you ready for this to be what guides the movie of your life? ¿Están listos para que esto sea lo que guíe la película de sus vidas? Let us sing. Cantemos.